Hola amigos, a continuación en este tutorial les voy a explicar cómo crear una base de datos relacional en MySQL. En ella vamos a crear tablas, vamos a insertar registros y por supuesto las vamos a relacionar. Existen muchos intérpretes gráficos que nos permiten administrar una base de datos en MySQL. Por ejemplo, tenemos a Naviska, PHPMyAdmin y muchos otros. En esta oportunidad vamos a trabajar con la interfaz gráfica Naviska. Lo primero que debemos hacer es abrir Naviska. Una vez que está abierto, hacemos clic en la conexión. Se puede ver que ya tenemos varias bases de datos creadas. Para crear una nueva pulsamos clic derecho. Seleccionamos la opción Nueva base de datos y en la ventana introducimos el nombre de nuestra base de datos. Esta se va a llamar tutorial. Pulsamos, lo demás lo dejamos así por defecto y pulsamos OK. Ya podemos observar allí que nuestra base de datos está creada. Para crear una nueva tabla, nos dirigimos a esta área, pulsamos nueva tabla o vamos hacia la parte de arriba, presionamos ese botón y en esta ventana que se nos muestra vamos a cargar los nombres de los campos que va a contener nuestra tabla, el tipo, la longitud, entre otros datos. En esta base de datos vamos a crear 3 tablas que van a estar relacionadas entre sí y las llamaremos especialidad, materia y estudiante. Es recomendable comenzar primero creando las tablas madre, que serían especialidad y materia, y por último la tabla hija, que sería estudiante. Comenzaremos creando la tabla especialidad. Lo primero que vamos a hacer es agregar el nombre de nuestro primer campo, que se va a llamar código E, código de la especialidad. Indicamos que es de tipo varchar, es decir, va a guardar datos alfanuméricos. Le ponemos una longitud de 33, no va a tener decimal, indicamos que no puede haber campos vacíos, indicamos también que es un campo clave y nuestro segundo campo se va a llamar name especialidad, que va a guardar el nombre de la especialidad. Lo colocamos del mismo tipo, varchar, y también la misma longitud. Este campo sí puede tener espacio vacío, pulsamos aquí guardar y colocamos el nombre de nuestra tabla, que es especialidad. Pulsamos OK, cerramos y podemos observar que ya tenemos nuestra primera tabla creada. Seguidamente procedemos a crear nuestra segunda tabla, que se va a llamar materia. Hacemos lo mismo, el mismo procedimiento que hicimos en la primera tabla de especialidad, pero cambiándole el nombre a los campos. Ponemos el tipo de datos, va a ser varchar, la longitud vamos a colocársela de 10, que no acepte espacio vacío, y esa llave que ahí marcamos indica que es el campo clave de esa tabla. Nuestro segundo campo se va a llamar nombre materia, no materia, varchar con una longitud de 30 y si puede aceptar espacios, campos vacíos. Pulsamos guardar, introducimos el nombre de la tabla y damos OK. Y ya tenemos nuestra segunda tabla madre creada. Y por último vamos a crear nuestra tercera tabla, que se va a llamar estudiante. Esta es la tabla hija. Primer campo, indicamos que se va a llamar cédula. Lo colocamos de tipo varchar con una longitud de 8 dígitos. No puede estar vacío y que va a ser nuestro campo clave. Segundo campo que se llame nombre,
de tipo igual varchar con una longitud de 25. Si puede estar vacío. Tercer campo que se llame apellido, varchar, una longitud de 25 igual. Nuestro tercer campo se va a llamar fecha de nacimiento. Este campo lo vamos a colocar con datos de tipo date, porque va a guardar fecha. No lo colocamos ninguna longitud. Y un quinto campo que se llama dirección. Esto lo colocamos de tipo texto. Tampoco le colocamos ninguna longitud. Este campo que viene a continuación, código E, debe tener las mismas características del campo en su tabla madre, que es la tabla de especialidad. Este es el que nos va a permitir las relaciones. Indicamos que no puede estar vacío. Y por último, el código de la materia, que sería la especialidad a la que pertenece ese estudiante y las materias que está cursando. Como esta tabla va a estar relacionada con las tablas madre, ella debe contener unos índices. Estos índices van a ser los campos clave que permiten hacer esa relación, que están aquí y que también están en sus tablas madre, como lo son el campo de código E y código M. Podemos comenzar con la tabla especialidad. Seleccionamos el nombre del campo en este botón que aparece a la derecha. Tiene que ser el campo clave en esa tabla. Escribimos su índice, que es el mismo nombre del mismo campo, pero sin las comillas. Y seleccionamos el de tipo normal. Quiere decir que muchos estudiantes pueden estar en una misma especialidad. Pasamos a agregar el índice de la tabla materia. Hacemos lo mismo, pero los datos que corresponden a materia. Pulsamos guardar y escribimos el nombre de nuestra tercera tabla hija, que es estudiante. Ok, cerramos y ahí tenemos nuestras tres tablas: especialidad, estudiante y materia. Estas tres tablas van a estar relacionadas de la siguiente